Módulo 2. El sistema urinario, anatomía y fisiología. Importante. El sistema renal, también llamado sistema urinario, es el encargado de eliminar los residuos nitrogenados a través de la orina, sustancia principal de desecho con alto contenido de agua. El aparato genitourinario se divide en dos partes. La primera es el tracto urinario superior, conformado por 2 riñones y 2 uréteres, y la segunda parte por el tracto urinario inferior, conformado por una vejiga y una uretra. El cuerpo humano cuenta con 2 riñones, uno izquierdo y otro derecho, con la forma similar a la de un frijol de color rojo oscuro y con un tamaño similar al de un puño cerrado. 6 centímetros de ancho y longitud de 10 a 12 centímetros con un espesor de 3 milímetros. Tienen un peso aproximado de 150 gramos. Estos se encuentran de forma retroperitoneal, es decir, fuera del peritoneo. En la parte superior de cada riñón se sitúan las glándulas suprarrenales encargadas de la secreción de algunas hormonas como la adrenalina. El riñón tiene 3 zonas bien delimitadas. La primera es la corteza renal o zona cortical, que es la que recibe el 90% del flujo sanguíneo que llega al riñón. Tiene por función la filtración y reabsorción de la sangre. Después viene la zona medular o médula renal, que es el lugar donde se encuentran estructuras llamadas pirámides de Malpighi, en las cuales se produce la orina. Los vértices de cada pirámide desembocan en la formación de un cáliz menor y a su vez todos los cálices menores en cantidad de 8 a 18 convergen en 2 a 3 cálices mayores que vacían la orina en la pelvis renal. Finalmente, la pelvis renal tiene la forma de un embudo y su función es reunir toda la orina formada y conducirla hacia los uréteres. Los riñones son quienes procesan y filtran la sangre para la eliminación de productos metabólicos como la urea, creatinina, sales y minerales en exceso. Ambos riñones filtran alrededor de 400 litros de sangre, que producen de 1.5 a 2 litros de orina, dependiendo de las condiciones de cada individuo. La nefrona es la unidad estructural y funcional de los riñones. Cada riñón posee alrededor de 1 millón de nefronas distribuidas en la corteza y la médula renal. Están compuestas por 2 partes, un corpúsculo renal o de Malpighi y los túbulos renales. Los uréteres son 2 conductos que se originan en la pelvis renal. Su función es trasladar la orina desde cada riñón hasta la vejiga urinaria. En las personas adultas, los uréteres tienen una longitud de 25 a 35 centímetros y un diámetro de 3 milímetros.
Estos se ubican por la parte posterior del abdomen y descienden hacia la vejiga, atravesando y desembocando en el trígono vesical, a través de los orificios uretrales. Poseen 3 capas, la cual es una capa serosa o externa que protege al órgano, una capa muscular o media que es la responsable de que la orina avance en una sola dirección a través de movimientos peristálticos y finalmente una capa mucosa o interna. A nivel de los orificios uretrales existe un esfínter involuntario que regula el tránsito de flujo urinario en una sola dirección. Cuando la vejiga está llena, el orificio uretral se cierra gracias a la propia contracción de la vejiga, evitando así un reflujo hacia los riñones. Vejiga urinaria. Órgano muscular hueco, esférico, del tamaño de una toronja cuando está llena y del tamaño y aspecto arrugado como una ciruela cuando está vacía. Debido a la relajación de su musculatura, recibe la orina proveniente de los uréteres y la almacena momentáneamente para enviarla a la uretra para su excreción. La capacidad de la vejiga es alrededor de 500 mililitros, aunque en condiciones extremas puede acumular hasta 2 litros por día. Para ambos sexos, esta se ubica por detrás de la sínfisis púbica y por delante del recto. En la mujer se localiza en la parte superior de la vagina. Los dos orificios uretrales se ubican a unos 4 centímetros de la salida uretral, formándose una estructura triangular llamada trígono vesical en la zona media del piso de la vejiga. Alrededor del trígono se localiza el músculo dextruso, que al contraerse expulsa la orina hacia la uretra. Posee un esfínter vesical u uretral interno de fibras musculares lisas que se ubica en el cuello y es involuntario. La vejiga está conformada por 3 capas, una serosa, una muscular y una mucosa, las cuales están formadas de epitelio estratificado, adaptando un soporte para la acidez de la orina. Conducto que inicia en la cara inferior de la vejiga y termina en el meato urinario. En su origen está el esfínter vesical, rodeándolo está el esfínter uretral externo voluntario y las fibras musculares estriadas. El cierre de la uretra es controlado por ambos esfínteres. La uretra está formada por 2 capas, una muscular externa y una mucosa interna. Tiene como función transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. La uretra femenina tiene una longitud de 3 a 4 centímetros y desemboca en la entrada de la vagina, a través del meato urinal, a 2 centímetros detrás del clítoris. Para localizar la uretra en una paciente es necesario saber que al separar los labios menores exponemos diversas estructuras que de superior a inferior son clítoris, uretra e interrupto vaginal. En cuanto a la orina, este es un líquido
de color ámbar transparente, el cual contiene residuos disueltos en agua. Dentro de los desechos nitrogenados, la mitad corresponde a la urea y el resto a amonios, creatinina y ácido úrico. También posee cloruros, fosfatos, sulfatos, ácido ascórbico, sodio y potasio, entre otros. En condiciones normales es estéril y no debe contener glucosa, proteínas, lípidos, bilirrubina, glóbulos rojos ni restos de sangre. Su pH oscila entre 5 a 7 dependiendo del tipo de alimentación. Por lo general se forman alrededor de 1 a 3 mililitros de orina por minuto, lo cual al pasar 3 horas la vejiga contiene unos 200 a 500 mililitros en el adulto. Cuando ese volumen es alcanzado se activan los centros nerviosos y la necesidad de la micción. En cuanto a la formación de la orina, esta comienza cuando los glomérulos de los riñones llegan a la sangre. Una parte del componente plasmático abandona la circulación capilar para ingresar a las nefronas. En su recorrido por los túbulos es filtrado y retendrá las sustancias de desecho. Se transformará en orina y regresará nuevamente a sangre con los componentes útiles para el organismo. De esta manera, la formación de la orina consta de 3 procesos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Debido a las propiedades elásticas de la vejiga y a los mecanismos nerviosos que evitan la contracción del músculo dextroso, la presión dentro de la vejiga se mantiene constante mientras se está llenando, pero cuando la tensión de sus paredes sobrepasa el umbral normal, se desencadena un reflejo nervioso que ocasiona deseos de orinar. Ese aumento de la presión es recibido en el cuello de la vejiga y en el esfínter vesical. La orina es desalojada del organismo por la relajación del esfínter uretral externo con participación